Bueno, buenos días nuevamente. Si me están escuchando, vamos a hablar del impuesto a las utilidades, el impuesto que suele llamarse por antonomasia impuesto sobre la renta, cuando uno no menciona específicamente alguna cédula y menciona solo impuesto sobre la renta, normalmente se está refiriendo al impuesto a las utilidades. Su nombre correcto es impuesto a las utilidades, impuesto sobre la renta de las utilidades de las empresas o de las personas físicas con actividades lucrativas. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador tiene como elemento objetivo la obtención de renta. Como elemento objetivo la obtención de renta en un periodo fiscal por una actividad empresarial o profesional o artística. Y ese hecho generador tiene como elemento subjetivo el que quienes obtengan esa renta han de estar domiciliados en Costa Rica. Y el domicilio para las personas jurídicas se deriva directamente de su constitución, o sea, las personas jurídicas constituidas en Costa Rica están domiciliadas en Costa Rica por el hecho de haberse constituido registrado en el registro mercantil en Costa Rica, por ese solo hecho están domiciliadas. Pero también están domiciliadas las divisiones de no domiciliadas. Una división puede ser una sucursal. Normalmente una sucursal es una persona jurídica constituida en Costa Rica cuyas acciones son propiedad de alguien no domiciliado. Pero junto a frente a la subsidiaria puede haber una sucursal. La subsidiaria, no sé si lo dije bien, la subsidiaria es cuando hay una persona jurídica constituida en Costa Rica cuyas acciones son propiedad de otra persona jurídica o de alguien en el exterior. Eso es una subsidiaria. Una sucursal es, de acuerdo con el derecho mercantil, es parte de una sociedad que, sin constituir una persona jurídica diferente, establece un brazo, un branch, dicen los estadounidenses, en Costa Rica. Pues bien, ese branch, aunque no sea una persona jurídica distinta de su casa matriz, se entiende domiciliada a los efectos del impuesto a las utilidades y por tanto se entiende que cumple con el elemento subjetivo del hecho generador. También cumplen con ese elemento subjetivo algunos entes colectivos sin personalidad jurídica, como pueden ser los fideicomisos, como pueden las herencias mientras permanezcan indivisas, etc. Eso por el lado de las personas jurídicas. Por el lado de las personas físicas están domiciliadas en Costa Rica los nacionales, es decir, quienes hayan nacido en Costa Rica y tengan nacionalidad costarricense, o los hayan nacido fuera pero tengan nacionalidad costarricense, incluso aunque residan fuera del país, lo cual probablemente es inconstitucional. Es ilegal por estar en el artículo 5 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Es un exceso del reglamento sobre el concepto de domicilio. Pero bueno, eso es lo que dice la norma. Y también las personas físicas extranjeras que tienen nacionalidad extranjera adquieren domicilio en Costa Rica si han residido o permanecido en el país por lo menos 6 meses de forma continua, quizás deberíamos decir de forma continua o sumados los lapsos durante el periodo fiscal de un año.
el elemento objetivo del hecho generador del impuesto a las utilidades, obtención de renta, tiene un aspecto temporal, y ese aspecto temporal se llama período del impuesto, que es un período fiscal anual que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, aunque hay la posibilidad de tener otros periodos. Por ejemplo, es frecuente que subsidiarias costarricenses de casas matrices del exterior quieran tener el mismo periodo de su casa matriz para efectos de consolidación fiscal y contable. En el caso de las subsidiarias costarricenses de empresas estadounidenses es muy frecuente que tengan un impuesto que concluye el último día de abril, que es la fecha en la que se genera el impuesto de sociedades en Estados Unidos. Y hay otras empresas que pueden querer tener un periodo fiscal diferente por razones de ciclo de su producto. Digamos, el año melonero inicia el 1 de julio y termina el 30 de junio. Entonces es probable que una empresa melonera quiera tener un periodo fiscal que coincida con ese ciclo de su producto principal, que es el melón. Y así sucesivamente, dependiendo de la actividad. Para tener un periodo distinto del ordinario, que el ordinario coincide con el año natural, hay que solicitar autorización a la administración tributaria, quien habitualmente la otorga si la razón para solicitarla es correcta, normalmente la otorga. Elementos cuantitativos, bueno, el elemento cuantitativo principal es la base, la obtención de ingresos, rentas o provechos empresariales, profesionales o artísticos. A esa base le corresponde una tarifa del impuesto. Recuerden que tarifas son grupos de tipos, conjuntos de tipos. Y en el caso de las personas jurídicas hay una tarifa única del 30%. No es progresiva, sino que es proporcional. En principio, las personas jurídicas pagan el 30%. Luego veremos que hay algunas personas jurídicas que tienen tarifas diferenciadas. Pero lo que quiero señalar es que lo normal, lo habitual, es que el impuesto a las personas jurídicas sea un impuesto proporcional. Mientras que algunas personas jurídicas que podríamos calificar como pequeñas empresas o pequeñas y medianas empresas tienen una tarifa que es progresiva. 5% sobre los primeros 5 millones, 10% sobre el exceso de 5 millones, 15% sobre el exceso de 7 millones, 20 millones sobre el exceso de 10 millones. O sea, las personas jurídicas por norma general tienen una tarifa proporcional y excepcionalmente las pequeñas y medianas empresas tienen, según sus ingresos brutos, tienen unas tarifas progresivas de 5, 10, 20%. En el caso de las personas físicas, lo que digamos en la filmina anterior son personas jurídicas. En el caso de las personas físicas, tienen una tarifa general. Supongamos que este es los ingresos de una persona física que tiene honorarios y tiene alquileres. Los alquileres son, en este supuesto, son de bienes afectos a su actividad lucrativa. Y supongamos que obtuvo las sumas que ahí se mencionan de ingresos por su actividad lucrativa por un total o renta bruta de 77.095.000 colones.
A esa renta bruta le corresponde una deducción por la suma de las facturas de gastos que tenga, o bien sin facturas del 25%, según ya explicamos al hablar de métodos de estimación objetiva. Supongamos que esta persona, este cliente, deduce el 25% sin facturas. Renta 77 menos el 25%, 19. Además, aporta para el régimen de pensión complementarias hasta el 10% de sus ingresos. Por tanto, su renta neta sobre la cual se calcula el impuesto bajó de ingresos brutos de 77 a ingresos netos de 50 millones. A esa tarifa le son aplicables, perdón, a esa base imponible le son aplicables las tarifas que también están en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se actualizan todos los años. De 0 a 3 millones y medio en el 2018 corresponde 0%. De 3.5 millones a 5.2 millones de ingresos netos anuales le corresponde el 10%. De 5.2 a 8.8 el 15%, de 8.8 a 17.7 el 20%, y al exceso de 17.7 le correspondía en el 2018 un 25%. Estas tarifas, como digo, se ajustan cada año según el índice de precios al consumidor. Por tanto, a este señor que tenía unos ingresos brutos de 77, netos de 50 millones de colones, le corresponde un impuesto a pagar de 10.580.288 colones. Ese es su impuesto a pagar. Disculpas. Supongamos que le practicaron reuniones del 2%, porque uno de sus clientes era un ente público y le retuvo el 2% sobre un contrato de obra pública. Supongamos que le retuvo 350.000 colones. Hizo pagos anticipados a cuenta de 1.968.086 colones. ¿De dónde salió esta cifra de pagos parciales? Ese es el promedio de los últimos 3 periodos fiscales, o el periodo fiscal anterior que hubiera sido más alto. Aquí estos años están corridos. Deberían ser 15, 16 y 17, porque 18 es el que estoy pagando. Entonces, aquí, esto que está aquí tiene un error de un año. El promedio es 1.968.000, perdón, el promedio es 1.829.000 y la cuarta parte del último año es 1.900.000. Se aplica la más alta del promedio de los últimos 3 o el último año, y por tanto este señor pagó de impuestos, perdón, de pagos anticipados 1.968.086 colones. Le tocaba pagar 10. Le tocaba pagar 10 menos los 350 que ya le habían retenido, menos estos 5 millones que son la suma de 3 pagos parciales. Le corresponde ahora pagar 4. O sea, le corresponde 10, pero ya tiene pagados anticipadamente 6. Le corresponde pagar 4. Tiene un crédito por el cónyuge que en ese año era de 26.880, y por tanto su pago final al erario público es de 4.299.149. Más allá de las cifras, que no pretendo que hagan números y cálculos, se entendió cuál es el concepto, los conceptos involucrados en esta declaración de impuestos sobre la renta de la persona física. Sí, profe, sí se entendió. Ok. Muchas gracias. Fabián, ¿me estás oyendo? Sí, profe, aquí estoy.
Ah, bueno, ¿le entendiste? Sí, señor. Bien. Ok. Esa declaración de impuestos sobre la renta se hace actualmente desde el servicio informático o desde el módulo informático de la Dirección General de Tributación en el Ministerio de Hacienda. Esta es la primera pantalla que aparece. Uno puede utilizarla como borrador, pero no se guardan los elementos sino hasta terminar todo el procedimiento, las cifras que ahí se ponen. Entonces, se empieza por aquí, se pone el periodo fiscal que quiero declarar, cuál es la cédula de persona física o jurídica, si es una declaración original o es una declaración rectificativa de una anterior, y cuál es el nombre que normalmente aparece si yo pongo correctamente el número de cédula. En segundo lugar, tengo que hacer un balance, activos y pasivos. Luego tengo que poner los ingresos, de dónde vienen, venta de bienes y servicios, servicios profesionales y honorarios, comisiones, intereses, etc. En tercer lugar, el tercer cuerpo de la declaración es costos, gastos y deducciones. El inventario aparece aquí porque el inventario más las compras menos el inventario inicial más compras menos inventario final, eso me da un costo de ventas. Es una forma de calcular el costo de ventas, es una fórmula contable, no es la única, pero es una fórmula para las empresas que utilizan inventarios. También hay otros gastos como intereses, gastos administrativos, depreciación, amortización, agotamiento, etcétera. Ingresos menos costos y deducciones me determina una base imponible, normalmente llamada renta neta. También pide para efectos declarativos la declaración que se pongan los montos no sujetos aplicados al impuesto al salario. Eso es porque voy a regresar aquí un minuto para... En esta cifra que está aquí, de 0 a 3.500.000, 549.000, es el monto exento de las personas físicas. Hay un monto exento parecido, no idéntico, pero parecido en el impuesto al salario. Estamos en la cédula del título primero, la cédula del título segundo no aplica, la cédula del título, perdón, del título segundo, que es el impuesto al salario, tiene un monto exento de impuestos. Entonces, una de las comunicaciones de las excepciones a la estanqueidad, a que no se comunican las cédulas, es que ese monto que aquí se llama no sujeto, el nombre correcto debería ser monto exento del impuesto al salario, hay que restarlo del impuesto a las utilidades. Si yo soy empleado de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, porque doy clases en la universidad, y me aplican ese monto eh, que la norma llama no sujeto, pero en realidad es exento, yo tengo que poner esa cifra aquí para que me la resten de este tramo exento del impuesto a las utilidades. Es decir, si lo agoto en el impuesto al salario, deja de existir en el impuesto a las utilidades. Empiezo con el 10% ya grabado. A la base imponible de la renta neta, deducido ese monto exento, si tuviera la doble condición de asalariado e independiente, aplicando las tarifas del cuadrito que vimos atrás, se determina un impuesto sobre la renta. Puede ser que esté exento en zona franca, entonces no paga. Puede ser que tenga exención por otros conceptos. Puede ser que después del impuesto sobre la renta, perdón, después de las exoneraciones, aún le corresponda pagar cierto impuesto, que es el que va en esta última casilla.
Si es persona física, tiene un crédito familiar por el cónyuge o por los hijos menores de 25 años. Aquí resta del 2%. Otras retenciones que hubieran sufrido pagos parciales, y este es del impuesto neto a pagar o liquidación final del impuesto sobre la renta. Si pagó tarde, vencido el plazo, por además pagar intereses, y puede solicitar que se compense con créditos a su favor que tuviera ante la administración tributaria. Eso puede hacerse total o parcialmente, de tal manera que finalmente puede quedar un total de deuda por pagar. Además de la obligación formal de presentar la declaración, hay deberes materiales, por ejemplo, soportar retenciones, por ejemplo, hacer pagos parciales a cuenta del impuesto sobre la renta. Esos pagos parciales, ya los hemos comentado en otras clases, están regulados por el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y las retenciones mayormente están reguladas por el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Junto a de la obligación tributaria principal de pagar una suma de dinero en concepto de impuesto, hay una serie de deberes formales en este impuesto a las utilidades. El primero de ellos es llevar contabilidad. El segundo es emitir facturas autorizadas. Y en último lugar, presentar la declaración anual del impuesto sobre las utilidades. ¿Se entendió hasta aquí? Profe, Sí, profe. ¿podría repetir los artículos que mencionó en los materiales? Yo le voy a pedir lo mismo. Ok. Retenciones está en el artículo 23, particularmente 23C, pero sobre todo el 23. Y pagos parciales en el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Gracias, profe. Con gusto. Hemos pasado muy por encima, muy a vuelo de pájaro sobre el impuesto a las utilidades. Vamos a hacer lo mismo sobre las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital, lo que llamamos capítulo 11. Ya les adelanté el concepto de afectación que atrae de capítulo 11 a título primero. Ahora vamos a ver este impuesto cuando no hay afectación. Es decir, sin afectación hay un impuesto autónomo, un impuesto cedular, un impuesto incomunicable, un impuesto impermeable, un impuesto estanco en el capítulo 11, que es lo que vamos a estudiar ahora. Como si no hubiera afectación, si no hay afectación, ¿cuál es el tratamiento? Estas filminas ya las vimos. Bueno, de esta filmina me interesa resaltar que la afectación puede ser parcial. Algunos elementos pueden someterse parcialmente a afectación. Esto sucede sobre todo con bienes como por ejemplo el vehículo. Yo puedo afectar mi vehículo a mi actividad generadora de renta del título primero, pero también utilizar el vehículo para usos personales. Yo utilizo mi vehículo, por ejemplo, porque tengo juicios en todo el país. Voy a Limón, tengo un juicio en Limón, y voy a zona norte, y voy a Liberia, y doy una charla en zona sur sobre derecho tributario. Okay. Entonces, mi vehículo está afecto. Pero es lo cierto que también no tiene afectación total, tiene una afectación parcial, porque yo utilizo para mis fines no lucrativos, sino de esparcimiento, el vehículo, y la afectación puede ser parcial. Es el caso de los vehículos, el caso de la oficina, que también es casa del profesional. En fin, hay varios ejemplos que pueden hacerse. Una primera afirmación que debemos hacer es que si hay afectación,
la retención que se hiciera de una renta pasiva se convierte en una retención a cuenta de un impuesto que se determinará en el futuro. Pero si no hay afectación, esa retención deja de ser a cuenta y pasa a ser un impuesto único y definitivo del impuesto del capítulo 11. Repito el concepto. En afectación, la retención es provisional, es a cuenta del impuesto. Si no hay afectación, la retención es única y definitiva. No es a cuenta de un impuesto por determinar en el futuro, sino que ya es el impuesto determinado esa retención. En el caso de Rosita Tours, si yo no tengo el hotel, sino que soy un inversionista y me parece que puede ser un buen negocio y le compro acciones a Rosita, pero no hay afectación puesto que yo no estoy utilizando el capital de la empresa, yo soy abogado, no tengo nada que ver con un tour operador. Entonces, los dividendos que Rosita Tours me pague están afectos al capítulo 11. No usemos la palabra afectos, están sujetos al capítulo 11. Y la retención que Rosita Tours me haga del 15% sobre esos es única y definitiva. Ya no es a cuenta de un impuesto por determinar en el futuro. Si yo soy el hotel, en ese caso, la retención que me haga Rosita Tours sería a cuenta del impuesto a las utilidades del hotel. Estamos empezando un nuevo concepto con esta filmina. Las ganancias y las pérdidas se entienden formando parte del hecho generador, es decir, son gravables, tanto si están realizadas como si no están realizadas. La realización es cuando se materializan en todos sus elementos. Por ejemplo, yo puedo tener ganancias cambiarias. ¿Cuáles son las ganancias cambiarias? Las que surgen de convertir al tipo de cambio las operaciones en otra moneda. Yo, Hotel Oriamuno en Monteverde, tengo ingresos que cobro en dólares. La mayoría de mis turistas son en dólares y yo cobro en dólares. Pero es un deber formal el que la contabilidad se lleve en colones. Y como el tipo de cambio va cambiando con el tiempo, es lo lógico que los 100 dólares que cobré ayer sean distintos a los 100 dólares que cobré hoy cuando se convierten a colones costarricenses. Entonces, lo que dice esta norma es que son gravables las ganancias y las pérdidas, tanto realizadas, es decir, si yo agarro los dólares y los cambio a colones, como las no realizadas, es decir, aquellas que son puramente contables. Si yo tengo los dólares en una cuenta en dólares en el banco y no los convierto a colones, tengo una ganancia de capital cambiario no realizada porque no he cambiado los dólares. De tal manera que yo puedo tener hoy ganancias y mañana puedo tener pérdidas. Pero en principio las ganancias y las pérdidas
y tal vez me estoy explicando mal porque hay unas normas especiales para las ganancias cambiarias. Las ganancias y las pérdidas que se graban son tanto las realizadas como las no realizadas. El capítulo 11 comienza con el artículo 27, que clasifica las rentas en rentas de capital mobiliario y rentas de capital inmobiliario. Como usted lo dice, las inmobiliarias son las que vienen de bienes inmuebles, pero es que las mobiliarias son las que vienen o provienen de bienes muebles. Las rentas de capital inmobiliario incluyen o comprenden las provenientes del arrendamiento y del subarrendamiento. No son las únicas, pero la principal es la renta del alquiler, que se define como la constitución o la cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. Este concepto, cesión de los derechos de uso, facultades de uso, es un poquito más amplio que el de arrendamiento. En el arrendamiento se cumple este concepto, pero este concepto es un poquito más amplio que el de arrendamiento, según me parece entender. El artículo 28 de la ley permite que quienes obtengan rentas de capital inmobiliario, capítulo 11, pero tengan contratado un mínimo de un empleado, pueden optar, pueden decidir tributar en el impuesto a las utilidades. Es voluntario decidir en cuál impuesto me mantengo. Gabriel, ¿me escuchas? ¿Con qué Sí, criterio, profesor. con qué criterio tomarías esa decisión? Suponiendo que tenés varios bienes que das en arrendamiento, ¿con qué criterio decidirías quedarte en capítulo 11 o pasarte al título primero? Adelante, Gabriel, ¿con qué criterio te quedas o te pasas? ¿Me escucha, profesor? Ahorita sí te escucho. Ok, ok. No, que sería. Te dejé de escuchar. ¿Nos repetirías, por favor? Profe, me parece que Gabriel está escribiendo en el chat. Sí, creo que se me corta, dice Gabriel. Bueno, vamos a dispensar a Gabriel de la pregunta. ¿Alguien más que la quiera contestar? Ah, bueno, dice que lo va a escribir. Adelante, por favor, Gabriel, escríbelo. O escribilo. Bueno, mientras Gabriel lo escribe, por favor pensemos todos con qué criterio lo escogería. Profe, Sí, ¿podría ser que una persona tome en cuenta, por ejemplo, si uno de los dos tiene una exención? ese es un criterio. Ese es un criterio. Dice Gabriel que dependiendo si son rentas pasivas o activas. No, no es el caso. Estas son rentas pasivas. En principio les toca el capítulo 11. ¿Con qué criterio me paso al título primero si es que tomo esa decisión? Porque es una opción según dice la norma.
Y, profe, con lo que habíamos dicho antes de que si estaban afectos a una actividad empresarial, profesional, lucrativa. Sí, pero en este caso no hay afectación. Es una renta capital inmobiliario pura y dura. Yo no tengo otras actividades de afectación. Pero la ley, el artículo 28, me da una opción. Si tengo un empleado, por ejemplo, contrato a un empleado para que me cobre los alquileres y para que me le dé mantenimiento a esos inmuebles. eh, si tengo un empleado, tengo la opción. Me voy a silenciar, Gabriel, porque se nos está metiendo un ruido. ¿Con qué criterio me paso a uno o el otro? ¿Alguien que se anime a contestar? Es el criterio más pedestre del mundo. ¿Nadie se anima? Bueno, lo voy a decir yo. Donde pague menos impuesto. Si me dan la opción, puedo decidir por donde pague menos. ¿Y dónde pagaría menos? ¿En el impuesto a las utilidades o en el impuesto de rentas pasivas? Tengo que hacer la matemática. Eso no, digamos, no viene dado previamente a que yo haga los números. Puede ser que en el impuesto a las rentas de capital inmobiliario, que es un 15%, y básicamente no hay gastos deducibles, puede ser que eso sea menos impuesto que el impuesto a las utilidades, donde sí hay gastos deducibles y hay una tarifa progresiva de 0, 10, 15, 20, 25%, si yo soy una persona física. O sea, el porcentaje que se aplique sobre el neto puede ser mayor o puede ser menor que el porcentaje que se aplique sobre el bruto. Hecha esa matemática, yo decido dónde quiero estar, si en el capítulo 11 o en el título primero. Para cambiarme, si es una renta puramente pasiva, si fuera una renta activa, necesariamente tengo que estar en el título primero. Pero si es una renta pasiva, puedo tener la opción de pasarme al impuesto a las utilidades si cumplo un requisito objetivo, que es tener contratado como mínimo un empleado. Y la Administración Tributaria ha dicho que esa contratación ha de ser sometida al régimen de seguridad social. Esto no solo es contratado un empleado en relación de dependencia, sino que ese empleado además esté sometido a cuotas de seguridad social. Si eso se cumple, me puedo tomar la decisión, y es requisito que esa decisión la comunique a la Administración Tributaria antes del inicio del periodo fiscal del impuesto a las utilidades. Es decir, ese impuesto va del 1 de enero al 30 de diciembre. Antes del 1 de enero tengo que comunicarlo, y ejercida la opción, tomada la decisión, tengo que mantenerla por un mínimo de 5 años. Es decir, no puedo hacer esos números hoy y mañana decir, ¡ay, me convenía más quedarme en capítulo 11 y me quiero regresar! Sí, pero cuando se cumplan 5 años. ¿Se entendió, Gabriel? Sí, profe. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, con gusto. Antes mencionábamos las rentas de capital inmobiliario. Ahora, en esta filmina, las rentas del capital mobiliario, las que provienen de bienes muebles. Rentas en dinero obtenidas o en especie obtenidas por cesión a terceros de fondos propios.
¿Qué es cesión a terceros de fondos propios? Préstamo. Supongamos que Tian tiene dinero y me lo quiere prestar a mí a cambio de un interés. Eso es una renta de capital mobiliario. El interés es una renta de capital mobiliario porque el dinero es un bien mueble. Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, constitución o cesión de derechos de uso o goce de bienes muebles. Por ejemplo, yo puedo alquilar mi computadora o puedo alquilar mi vehículo, que son bienes muebles. Los planes de beneficio del régimen de pensiones, del Fondo de Capitalización Laboral y los planes de pensiones voluntarias. Hay un supuesto en que tributan en el título segundo, es decir, en el impuesto al salario, pero si no ese es el caso, tributan por el capítulo 11, es una renta de capital mobiliario. Las distribuciones de renta disponible, esto es, los dividendos y las figuras que se le asemejan, por ejemplo, las participaciones sociales, la distribución de excedentes de cooperativas, la distribución de excedentes de solidaristas, es decir, toda clase de distribuciones asimilables a dividendos, son rentas de capital mobiliario. ¿Cuál es el bien mueble que produce los dividendos? La acción o el título de participación social. Se consideran pérdidas y ganancias de capital. Aquí cambiamos de concepto. Antes dijimos rentas mobiliarias, rentas inmobiliarias. Su paradigma es el alquiler, no es el único, pero es el arrendamiento, es el paradigma. Ahora estamos cuando se vende el objeto que produce bienes, el elemento patrimonial que produce bienes. Eso es una ganancia o pérdida de capital. Si lo vendo por valor superior al valor en libros, tengo una ganancia. Si lo vendo por un valor inferior a su valor en libros, tengo una pérdida de capital. ¿Quién era el que tenía locales de alquiler? Gabriel tenía locales de alquiler, ¿no? No. Que le producían rentas pasivas por arrendamiento. Y decide vender uno de esos locales. Le costó, vamos a suponer, $50,000 un local en Multiplaza. Eso es su costo. Y lo vendió por $60,000 porque alguien estaba dispuesto, le gustó mucho el local y estaba dispuesto a pagar $60,000 por ese local. Entonces, Gabriel, que tenía un local que le costó 50, vendió ese local en 60, tuvo una ganancia de capital de $10,000. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esa ganancia de capital también está sujeta al impuesto cuya tarifa general es del 15% del capítulo 11. Obviamente, si esos locales tuvieran afectos a la actividad lucrativa, la ganancia y la pérdida de capital también se da del capítulo 11 y se mete en el título primero en el impuesto a las utilidades. Por eso esta frase final no se incluye en las utilidades que tributen según el artículo 8F, esta es una norma del impuesto a las utilidades, por la enajenación de bienes depreciables. Si yo soy un zapatero y tengo una máquina de hacer zapatos y esa máquina de hacer zapatos la voy depreciando en el tiempo por el uso y decido vender la máquina probablemente para comprar otra máquina de hacer zapatos,
la venta de esa máquina de zapatos en principio estaría en ganancias y pérdidas de capital, pero como se trata de un bien depreciable en el impuesto a las utilidades, necesariamente tiene que estar en el impuesto a las utilidades. Es una ganancia de capital que está en el impuesto a las utilidades. ¿Quiénes son contribuyentes? Todos. Todos los que obtengan rentas de capital. Todas las personas físicas, todas las personas jurídicas, todos los entes colectivos sin personalidad jurídica y los fondos de inversión que obtengan rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. En la renta del capital mobiliario es una renta bruta. No tiene deducciones. Los dividendos, lo que me pagan por dividendos, no puedo deducir el taxi que utilicé para ir a cobrar los dividendos, donde Rosita Turoperadores, pagué 5,000 colones para ir hasta la sede de la empresa de Rosita para que me dieran el cheque. Bueno, ahora sí son transferencias electrónicas, pero para que me dieran el cheque. Bueno, pues ese gasto no es deducible. En el caso de las ganancias, de las ganancias o pérdidas de capital, hay dos supuestos. Si la transmisión fue onerosa, la diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión, entre lo que me costó y lo que obtuve, entre mi precio de compra y mi precio de venta. En los demás supuestos, es decir, cuando la transmisión no sea onerosa, ¿cuál es el paradigma de transmisiones no onerosas? Las donaciones, son transmisiones gratuitas. La renta es el valor de mercado de los bienes o derechos que se incorporen al activo o patrimonio del contribuyente. O sea, si me lo regalan, la base imponible no es la diferencia entre el costo de adquisición y el costo de venta, sino el valor de mercado. ¿Cuánto vale en el mercado? En esas transmisiones a título oneroso, si se trata de rentas inmobiliarias, perdón, de ganancias de capital inmobiliarias, el valor de adquisición se compone del importe real de la adquisición más el costo de las inversiones y mejoras. Supongamos que Gabriel le cambió el piso a los locales, le puso unas vitrinas, lo decoró. También los gastos y tributos inherentes al costo de adquisición, lo que pagó por inscribir esos locales en el registro, el impuesto de traspaso de bienes inmuebles. En el caso de intangibles, el valor en libros, por ejemplo, una marca, por ejemplo, un procedimiento de fabricación, ¿cuánto es su valor en libros? Eso es su costo de adquisición. Y ese costo de adquisición se puede actualizar de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Y bueno, ese índice u otros deducidos o explicados por el INEC. Por ejemplo, me parece que los inmuebles tienen un índice propio que no es el de precios al consumidor. Costo de adquisición, que se compara con el precio de venta. La diferencia entre el costo de venta y el costo de adquisición, eso es la ganancia de capital. ¿Cuándo se devenga el impuesto? Es decir, ¿cuál es el elemento temporal? Cuando se entienden sucedidos los hechos generadores. En el caso de las rentas de capital, cuando se perciban o cuando resulten exigibles, lo que ocurra primero. Si me pagan el alquiler de todo el año por adelantado, cuando me pagaron el alquiler de todo el año por adelantado. Cuando resulten exigibles, aunque no se hubieran pagado, me pagaron los primeros 3 meses a tiempo, pero el cuarto mes no me lo han pagado. Bueno, pues
ya tengo que pagar el tributo, aunque no haya obtenido esa renta de capital. En el caso de las ganancias de capital, cuando se produzca la variación en el patrimonio. Esa variación en el patrimonio es la definición de ganancia de capital. Vamos a regresar a esa filmina. Se consideran ganancias y pérdidas de capital las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración en la composición del patrimonio, incluidas las derivadas de la venta de participaciones en fondos de inversión. No sé si tenía un ejemplo por aquí. No, no tenía ejemplo. Por lo menos no tenía filmina como ejemplo. Supongamos que en mi patrimonio hay caja y bancos y hay 10 locales. En el patrimonio de Gabriel hay 10 locales y además tienen caja y bancos, dijéramos 100,000 colones. Pero vende uno de esos locales. Los 10 locales tenían un valor en su patrimonio, $50,000 cada uno. Y varió su composición porque en lugar de tener 10 locales, ahora tiene 9, vendió uno. Y obtuvo $30,000 que están en caja y bancos. Entonces, su patrimonio, que antes era 50,000 más el valor, 50,000 en el banco más el valor de 50,000 por 10 locales, después de producirse una modificación en su composición, en la composición antes tenía menos caja y bancos y tenía 10 locales, ahora tiene solo 9 locales, pero tiene más en caja y bancos. Esa variación en su composición produjo una variación en el patrimonio, que ahora tiene $10,000 más. Entonces, ¿cuándo se devenga el impuesto sobre las ganancias de capital? Cuando se produzca la variación en el patrimonio. Ese es el devengo del hecho generador. Y la obligación de pago debe hacerse su pago en los primeros días naturales del mes siguiente a que se devengue la renta o la ganancia de capital. Se hace mediante una declaración que se presenta en los el día 15 o el día hábil más cercano al 15 si el 15 fuera inhábil. Algunas tarifas, tarifa general, ya lo dijimos, es el 15%. Si se trata de bienes adquiridos antes de la ley 9635, cuando se vendan, puede aplicarse la tarifa del 15% o bien el 2.25 sobre el precio de enajenación. El 15 sobre la diferencia entre el costo de adquisición y el costo de venta, régimen general, o 2.25 sobre el precio de venta si se trata de bienes adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley 9635. Es decir, adquiridos con anterioridad al 1 de julio del 2019. Los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como por las cooperativas de ahorro y préstamo, 15%. Si esos títulos son por el Sistema Nacional de Vivienda, Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, 7%. Los rendimientos de los ahorros de los asociados en cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones solidaristas, 8%. Hay un mínimo anual exento del 50% de un salario base. Esto es un salario base 462. 462,200 me parece, que es un salario base en el 2021. La mitad de ello, 230,100, el rendimiento de una cooperativa de ahorro y crédito o el rendimiento de una asociación solidarista está exento.
Y si supera el exceso anualmente, está grabado al 8%. Los excedentes de utilidades pagados por las cooperativas a sus asociados, 10%. Los excedentes pagados por solidaristas a sus asociados, 5% hasta un salario base, 7% si lo que se paga va entre 1 y 2 salarios base, y 10% sobre el exceso de 2 salarios base. La diferencia entre este cuadrito azul y este cuadrito naranja, me imagino que lo ven así también en sus pantallas, la diferencia es que aquí no tengo, esto es ahorro en la filmina azul. Yo le doy mi dinero a la asociación solidarista y la asociación solidarista me paga intereses. En este cuadrito naranja, a la asociación solidarista me hace participar en las actividades rentables de la asociación. Me distribuye dividendos. En el primer caso son intereses, en el segundo caso son dividendos. Como este es un impuesto instantáneo, el impuesto a las excedentes, a los dividendos pagados por la asociación solidarista, yo puedo decidir pagar dividendos todos los meses y cada mes se aplicaría estas tarifas, este grupo de tipos, 5 hasta el 1, hasta un salario base, 7 entre 1 y 2, 10 por el exceso de 2. Mientras que si pago los dividendos anualmente, seguramente consumo ese exceso de 2 salarios base en ese pago. Si los pago en periodos menores, puede ser que utilice varias veces los tramos de menor grabación del 5 y del 7%. Ya dijimos que eso se debe declarar en los primeros 15 días naturales del mes siguiente. En la mayoría de los casos, el agente pagador de los dividendos, de los intereses, debe retener y reportar a la administración lo retenido. Dice la norma que la declaración deberá presentarse por cada hecho generador. No obstante, se autoriza a la administración a que acumule los hechos generadores. O sea, todos los dividendos que pague la asociación solidarista a sus 300 asociados se podrían consolidar en una sola declaración. Y se autoriza a la administración que no ha hecho uso de esa facultad a que cuando los hechos se produzcan en forma periódica varias veces al año, se podrá disponer reglamentariamente de la presentación de una declaración, ya sea trimestral, ya sea anual. No ha hecho uso de esa autorización la Dirección General de Tributación. Bien, vimos las primeras 2 cédulas: utilidades, rentas y ganancias de capital. No vamos a ver las cédulas 3 y 4. No vamos a ver el impuesto al salario ni el impuesto sobre remesas al exterior. ¿Por qué no lo vamos a ver? Por razones de tiempo. Se nos acaba el tiempo, se nos va como el agua entre las manos, se nos acaba el curso y quisiera consagrar la clase de hoy en 8 a ver los impuestos al consumo, el valor agregado en particular, pero también otros impuestos al consumo que existen. Me pongo a su disposición a los 10 valientes que se quedaron hasta el final de la clase. Me pongo a su disposición para dudas y preguntas. Y si no hubiera alguna, nos vemos dentro de 8 días. Profe, yo solo quería preguntarle si tenemos fecha para el próximo examen. Si tenemos fecha, yo no la tengo a mano, pero entiendo que es el miércoles 23 de julio, me parece. Ok, miércoles 21 sería. Creo que es el miércoles 21, sí. En todo caso, les mando un correíto
confirmándoles la fecha de ese examen, que no la fijo yo, sino que la fijó la facultad. Ok, Profe. perfecto. Sí Y, profe, sería... sí estoy seguro que es en esta semana. Ok, perfecto. Entonces, ¿y sería acumulativo o no? Yo les Mejor no, pondría, ¿verdad, profe? yo creo que no, pero en todo caso también se los confirmo cuál es la primera lección que entra para ese examen y cuál es la última. Que la Ok, última debería ser la próxima, la del miércoles la entrante. del 14. Sí, Ujú. Listo, muchas gracias, profe. con gusto. ¿Alguien va a preguntar algo?